Bueno, esperemos que ahora sí se pueda escuchar bien. Bueno, gracias por la paciencia, pero estas cosas tecnológicas nos toman su tiempo. Listo. Bueno, ahora sí, manos a la obra, que podamos empezar. Nos dicen si nos están escuchando Que bien. sí, si no queda eco, sí. ¿Listo? Yo creo que sí. Bueno, entonces vamos a dar pues inicio a esta conversación. Le hemos puesto por nombre Creciendo como seres integrales. Básicamente les damos pues la bienvenida a este espacio, que podamos compartir un ratico de una forma interdisciplinaria y que así ustedes también puedan obtener como herramientas y estrategias para su diario vivir. Listo, entonces les presento a Marta Gutiérrez, una amiga muy especial para mí. En adelante en la conversación le seguiré diciendo Martica, como siempre. Bueno, Ella es la fundadora de Artesanta del Alma, un espacio para trabajar y crecer en el espíritu, un espacio de conexión a través de la oración. Y bueno, ella ahorita nos ampliará más acerca de su proyecto tan hermoso. Y con esto lo que queremos es que ustedes puedan encontrar como diferentes formas de entender al ser. Entonces, para eso les presento a Martica acá. Quisiera que tú ampliaras un poquito más como quién eres y qué haces. listo. Gracias, Jessica, por la invitación. Les confieso que estuve un poco nerviosa, pues, porque es primer live, pero muy contenta como de compartir con ustedes como ese crecimiento. La idea es que a veces nosotros nos parcializamos entre la mente, el cuerpo y el espíritu, y la idea es entender que somos unidad y que cuando crecemos en unidad, entonces nos fortalecemos mucho más. Una parte importante en Artesanta es que crezcamos desde el espíritu. Lo que hacemos acá es un acompañamiento muy espiritual, muy desde la oración, como ya lo dijiste, muy desde el escucharnos, muy desde el aprender a través de las clases, porque tenemos clases de espiritualidad. Y a partir de allí, hacer ese acompañamiento de esa conexión con Dios, que a veces nos cuesta o no tenemos herramientas como hacerlas, pero entendiendo que nosotros no podemos crecer solo en el espíritu, sino que tenemos que crecer integralmente. Entonces, intentamos hacer como ese proceso interdisciplinario, que en eso pues tú nos colaboras mucho desde la psicología, y la idea entonces es que sigamos creciendo y que la gente entienda como el valor o la importancia de hacer ese trabajo integral en cada uno. Así es, y la verdad es que cuando vamos creciendo en la vida, vamos viviendo diferentes experiencias que a veces no sabemos cómo resolver, cómo manejar, a dónde direccionarnos o en quién encontrar un apoyo. Y es ahí cuando empezamos a recurrir a diferentes escenarios que a veces no nos fortalecen, sino que antes nos debilitan, ¿cierto? Entonces, básicamente, La intención de este espacio es que les cuento que casi no me gusta hablar así, pero me tocó porque hoy hay eco. Entonces, para esto tenemos un verso con el que queremos empezar. Es de Rudolf Steiner y dice, en el momento en que busques una excusa para cualquiera de tus imperfecciones, estás poniendo un obstáculo en el camino que ha de conducirte hacia arriba. Tal obstáculo únicamente lo podrás remover mediante el esclarecimiento sobre ti mismo. Y con este verso damos inicio a compartir sobre espiritualidad y sobre psicología, porque básicamente es a través del conocimiento propio que podemos alcanzar una vida más plena, una vida más amorosa, una vida de mayor bienestar, tanto para nosotros como para las personas que nos rodean. Entonces, Martica, ¿qué tal si nos cuentas qué es espiritualidad, entrando en materia? Claro que sí. Es muy interesante porque en espiritualidad ya sí se pueden decir muchas cosas. En esa búsqueda espiritual, nosotros andamos por muchos caminos que a veces nos alejan de él. ¿Qué es la espiritualidad como tal? Es ese camino de encuentro con algo trascendente, a lo que todos o la gran mayoría llamamos Dios, otros llaman universo, otros llaman ser superior,
pero que en esta búsqueda de llegar a ese ser superior nos debemos encontrar a nosotros mismos. Entonces, ¿qué ha pasado con la Ujú. espiritualidad? A veces se va por la rama de encontrarse tanto a sí mismo que se nos olvida a Dios. O a veces nos vamos a la rama de tanto buscar a Dios que nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces la espiritualidad nos dice, no, venga, es un camino de recuperarnos y entender en el recuperarnos o el integrarnos de quiénes somos nosotros, encontrar esa divinidad en nosotros que nos conecta con esa divinidad superior integral, ¿cierto? Que no son dos divinidades separadas, sino que es lo mismo en el conjunto de experiencias. Entonces la espiritualidad es el camino de crecimiento, que a veces entonces la gente confunde como si yo soy un ser religioso, no puedo ser espiritual, porque la espiritualidad tiene muchas facetas y me pierdo. O a veces la gente dice, no, qué pereza, yo al ser espiritual no quiero ser religioso. Ser religioso es un camino, religión significa puente, y en la religión es un camino para vivir la espiritualidad. Hay diferentes caminos, como en la vida, ¿cierto? Tenemos que atravesar un puente y a veces el puente es de madera, a veces es una megaestructura, a veces es un palito, ¿cierto? No son los Ujú. mismos puentes y cada persona va encontrando cuál es su puente y su camino. Lo importante en eso es que siempre en el camino de la espiritualidad, del crecimiento personal, no podemos estar solos, siempre necesitamos una compañía y una guía, porque vernos a nosotros mismos es muy difícil. Entonces, en la integridad del ser necesitamos siempre un respaldo. Súper. La idea es que mientras que vayamos compartiendo, también si tienen preguntas nos escriban o si tienen aportes nos vayan comentando, que la idea es pues también irlos revisando acá. Digamos que básicamente la psicología y la espiritualidad han trabajado muy aparte y son pocas, digamos que las personas profesionales que acompañan estos procesos de una forma íntegra. La invitación con esto es que podamos empezar a ver al ser humano compuesto por cuerpo, mente, espíritu, porque a veces centramos mucho la atención y sobre todo de acuerdo como a las necesidades culturales, por ejemplo, a todo el cuerpo físico. Entonces es la apariencia, lo que nos ponemos, cómo estamos, cómo nos vemos o cómo nos ven los otros para pertenecer, por ejemplo, a un grupo o a una sociedad. Sin embargo, la invitación con esto es empezar a revisar y a cultivar nuestros diferentes escenarios. Por eso quiero compartirles también un poco qué es psicología, porque básicamente uno asocia ese término y ya o se vio muy mal o lo vieron muy mal para que lo hubieran mandado a que tuviera un espacio o un encuentro consigo mismo. Digamos que este término ha estado de alguna forma peyorativa digamos, lo más recóndito de las posibles opciones que una persona quiere cuando tiene alguna situación. Porque básicamente a veces nos enfocamos en soluciones inmediatas o que nos den un beneficio muy pronto, pero la psicología va más enfocada a trabajar en lo profundo del ser. Y ahí ustedes irán viendo cuál es también la relación, que ahorita la vamos a tocar juntas, de qué es lo que hacemos. Porque digamos que la psicología trasciende ese sentido común que todos a veces practicamos y que decimos, no, es que yo soy psicólogo porque dije cosas que pueden ser muy comunes a cómo se debería resolver algo. Sin embargo, la psicología es una ciencia que ha estudiado por mucho tiempo, desde el siglo XVIII, pues el comportamiento humano, ha estudiado las diferentes emociones que se presentan en las personas, los comportamientos, los procesos mentales, la interrelación con otros seres humanos y básicamente es a través de todas esas observaciones, esos estudios experimentales es que hoy podemos llegar a prácticas que ayuden a las personas a hacerse cargo de ellas mismas de una forma eficiente, objetiva y con propósito. Entonces, ahí nos vamos sintonizando de por qué hemos decidido trabajar tan unidas a la hora de acompañar a personas y obviamente también respetando mucho como el campo de acción de cada una en el acompañamiento que presta. Así ¿Cómo es. vamos?
Muy bien, Martica, ¿cómo ves esto que te digo? muy bien. Y creo que es muy bueno, Jessica, hacer esta aclaración porque hay dos mitos muy equívocos respecto a la espiritualidad y la psicología. Una es que si vamos al psicólogo, cuando decimos vamos al psicólogo, yo no estoy loco. Y Ujú. los psicólogos no son para los locos, los psicólogos son para quien se quiere conocer a sí mismo y crecer desde su esencia profunda. Y en la espiritualidad la gente dice, yo no me quiero volver fanático ni quiero volverme santo, porque confundimos la espiritualidad con un puritanismo que no es cierto. Entonces, ay, no es que si me vuelvo espiritual me van a quitar lo bueno de la vida. No, la espiritualidad nos Ujú. dice qué es lo que verdaderamente necesitas para ser feliz y qué te está estorbando en la vida. O sea, a veces nosotros llenamos vacíos con cosas que no necesitamos por no conocernos. Entonces, tanto la psicología como la espiritualidad nos lleva a conocernos en dos campos muy profundos del ser, donde decimos como, ah, cuando yo voy sabiendo, voy descubriendo, cuando me entero quién soy yo, cuáles son mis falencias, entonces las voy llenando de un amor más profundo que es Dios, desde la espiritualidad, pero en la psicología la voy llenando de un amor más profundo, que es mi amor propio. Las dos Así es. cosas que nos pide Dios que hagamos en el primer mandamiento, ¿cierto? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. O sea, siempre nos lo piden, o sea, arranque desde usted, porque si usted no sabe quién es y cómo ama, ¿qué estás buscando afuera? Y en el espíritu, si no tienes a Dios, vas a llenar tus vacíos con un montón de cosas que no son Dios y que siempre te van a hacer necesitar más. Así es. Y cuando no somos conscientes de eso, damos muchas vueltas, buscamos afuera cosas que necesitamos adentro. Y es ahí donde vienen, por ejemplo, las adicciones, donde vienen la repetición, la pulsión como la repetición de situaciones traumáticas. Y muchas veces no logramos comprender realmente quién es el que nos habita. A veces nos cuesta incluso identificar qué nos gusta, qué queremos, qué necesitamos, a quién incluso seguimos o de quién nos inspiramos, porque a veces también por ese hecho de pertenecer terminamos incluso con comportamientos muy adolescentes como para pertenecer. Entonces todas las niñas se peinan igual, se hacen la misma rayita, se ponen la misma ropa y cuando vamos creciendo llegamos a la adultez y no somos conscientes de esos patrones repetitivos y buscamos a otros para parecernos, pero distamos de cuál es como la fuente, de qué es eso que para mí fortalece mis valores, mi esencia, qué es eso que me hace ser perfectamente autónomo, independiente, auténtico. Y con esto es la invitación a nutrir ambas esferas, ambas dimensiones, porque si falta una, eso empieza como a caminar chueco. Y no quiere decir acá que hay una forma, cierto, Martica, específica de cómo relacionarse, o una única forma. ¿Qué nos puedes decir ahí? Exacto. Lo que pasa es que en el aprendizaje nos crearon como si fuera una ruta de destino única y en esa unicidad que somos todos, pero en esa también diferencia del ser, cuando Dios se recreó en cada uno de nosotros también nos puso una particularidad y es muy importante encontrar cuál es mi forma, ¿cierto? Porque puede que mi Ujú. forma no sea la tuya, ¿cierto? Que Así tú es. puedas llegar a tu crecimiento a través de la espiritualidad, pero que eso también te lleve a hacer procesos psicológicos o desde el proceso psicológico llevarte a hacer un proceso espiritual. Por eso siempre la vida nos está tocando de maneras diferentes. No todos llegamos a un camino del conocimiento de nuestro ser por la misma manera. Es decir, hay personas que llegaron por la enfermedad, otros por una pérdida afectiva, otros por una pérdida económica, porque todos tenemos, digamos que ese talón de Aquiles distinto que nos hace ir siempre hacia adentro. ¿Cierto? La vida no nos lleva a ir hacia afuera, nos lleva siempre a ir hacia adentro y compartir afuera. Ujú. Por aquí hay algo que, se me perdió. Sandra nos había puesto un mensaje muy bonito que decía que las dos partes, psicología o espiritualidad, nos lleva al crecimiento. Y sí, o sea, se debe Ujú. empezar a entender que ninguna va en contra de la otra, sino que las dos disciplinas se unen y se fortalecen. Así es, y eso es supremamente valioso porque justamente
digamos que como seres en este plano elegimos también cómo aprender, que lo hemos hablado en diferentes momentos, Sí. incluso desde la propia experiencia, porque es que cuando uno se pone a hablar no está hablando de cosas ajenas, sino también de su propio proceso. Y es justamente cómo elegimos aprender, y a todos los que están compartiendo con nosotros también queremos invitarlos a que se empiecen a preguntar, como yo hago, toc toc, siempre como vamos a tocar adentro y revisemos nuestras propias experiencias, cómo estamos aprendiendo, si a través del amor o a través del sufrimiento, cómo nos estamos propiciando la comprensión de todo lo que en este momento estamos pudiendo atravesar, ¿cierto? Y desde qué herramientas podemos resolverlo, porque a veces nos quedamos de pronto un poco como en una percepción de maniatados a la hora de resolver o de hacernos cargo, y es justamente una decisión consciente empezar a trabajar en estas esferas de la vida que generan realmente una posición resolutiva y consciente y de bienestar ante lo que sucede. Hay algo muy interesante, Jessica, que acabas de decir, y es que hay herramientas. A veces las personas sienten que están solos y que no pueden resolver o no saben cómo, Ujú. ¿cierto? Entonces es entender que la vida nos da muchas herramientas. Por mucho tiempo nos quedamos con el escapismo, es decir, nos hicimos los locos, a mí no me pasa, esto es normal, la vida es así, es que me tocó, yo tengo que Esto no se aguantar puede cambiar. y ya no estamos en esa postura. Ya la conciencia nos invita hay que vivir en el amor, desde el amor los aprendizajes ya no son con dolor, ya no tienen que ser con sufrimiento, ya no hay que aguantar en el tiempo, ya se puede resolver y todas las herramientas están dentro, pero con un acompañamiento para encontrarlas, porque para uno le puede servir una herramienta, para el otro no, porque todos construimos diferente. Incluso, se me tildó un poquito, pero ya. Incluso no necesariamente todo el tiempo tenemos que tener una guía. La idea es que a través de estas herramientas que las personas puedan encontrar a través del trabajo espiritual, del trabajo psicológico, es justamente para que se puedan empoderar, para que se puedan hacer cargo de sí mismas, descubrir sus propias habilidades, pero que tengan también la conciencia de que hay ese apoyo ahí para ciertos momentos, para ciertas circunstancias, porque a veces uno les ha pasado, no sé si los que nos están viendo en este momento, a veces uno tiene una situación y no hace filtro de a quién se la cuenta, la termina compartiendo y termina a veces peor de como estaba, porque ¿Cierto? alimentó de pronto como el malestar con los aportes que recibió y no una posición de resolución, una posición práctica o de entendimiento o una postura donde a veces el otro puede decir, ve, si la embarró, pero si le digo eso, de pronto se enoja conmigo, entonces mejor le digo, no, súper está bien, y por dentro estoy pensando otra cosa. Básicamente en estos acompañamientos las personas pueden encontrar un criterio coherente, amoroso y al mismo tiempo objetivo frente a sus sucesos, porque es un espacio como limpio de toda, ¿cómo pudiera ser? Como de todo vínculo emocional, pero al mismo tiempo con mucho amor por ese ser que está ahí. Así es, y que también la gente se siente identificada en el vínculo que siente que le resuena, porque no todas las personas resuenan tan bien, ¿cierto? En esa Ujú. búsqueda también está ese efecto de sentir que esa conexión es profunda y lo que decías vos ahorita, Jessica, que uno sienta que está creciendo, que no sienta que está como sintiéndose mal, que se está sintiendo como más dañado, sino que uno sienta que esa compañía, siendo muy amorosa, tampoco es obligada, pero tampoco es cómoda, que la gente tampoco es como, bueno, yo vengo donde usted a que me resuelva la vida, no. Ellos van a resolver su vida en compañía de nosotros, pero no como arréglemela que yo más tarde vengo por ella, no. Así no es. Yo creo que uno en diferentes momentos ha querido esa varita mágica que le resuelva ciertas situaciones. Pero no pasa. Así es, no es real y justamente implica salirse del confort,
porque es que el autodescubrimiento también es una invitación a autoexigirse, a salirse de la zona de confort, a preguntarse, a inquietarse, a escucharse, porque a veces es como, acá no se me ve el hombro porque esto me quedó como un poquito alto, pero a veces es como que si fuera la voz interior diciéndole a uno, venga, escúcheme, es que le quiero decir esto, préstele atención a esto, o estoy incómoda con esto, y uno es como, chito, chito, no, 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 déjeme que... Y entonces con esto que queremos es que puedan escucharse, que puedan también identificar cuáles son sus situaciones, que dejen de dejarse a un lado, que puedan dedicarse más tiempo, invertir en su desarrollo en las diferentes esferas. Como les decíamos hace un ratico, es a través como del cultivo interior. A mí me gusta mucho esa palabra, no es mía, pero la aprendí hace rato y justamente es como si fuera una analogía, si fuéramos maticas, necesitamos abono, necesitamos cuidarnos, sacar como las hojitas que están secas, podarnos, y eso implica autoconocimiento, identificar quiénes somos, nuestros valores, nuestra esencia. Sí, así ¿Por qué es. están tan callados? No, no, por aquí Sandra nos dijo algo muy bonito, ¿Sí? Jess. A ver, Sandra dice, la mente muchas veces nos lleva a un vacío o a la necesidad de algo. La sí. espiritual o la paz espiritual suple o nos da a entender que hay medios de luz para suplir lo que nos hace falta. Es muy importante con esto que dice Sandra, entender y empezar a hacernos conscientes de cuáles son nuestros vacíos, ¿cierto? Ujú. Entonces es el efecto de autodescubrirnos y ahí es muy importante empezar a integrar lo que de una manera yo llamo 5 cuerpos, que es el cuerpo físico, que es el que habitamos acá, el que nos permite estar acá, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual y el cuerpo etérico. Pero en ese efecto, no es que la espiritualidad o la psicología descuide el cuerpo físico o todo lo demás, es lo contrario, es venga, reconózcase como esa integridad, ¿cierto? La invitación es reconozcámonos como esa integridad que nos debemos cuidar, porque si no le prestamos atención a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, nos vamos a enfermar. Si no buscamos ese espacio con Dios, nos vamos a tener que ir hacia afuera siempre a buscar qué nos llena. Si no sabemos quiénes somos nosotros y cuáles son esos vacíos, vamos a empezar a llenarnos de un montón de cosas que en realidad no necesitamos. ¿Sí? Y ahí es donde nos Así es. vamos, o a la escasez o al exceso. Sí, la idea es que podamos sintonizar como si fuera una emisora para no llegar a extremos, sino tener la posibilidad de autodirigir conscientemente nuestra propia vida y buscar las herramientas que necesitemos, porque a veces eso empieza a caminar como si fuera una ruedita. Y si yo no estoy bien en todas las cositas de mi rueda, voy a empezar como a chueco, como a media luz, no voy a poder sacar todo mi potencial. Incluso hay personas que son muy tesas técnicamente frente a un tema, pero si no cultivan su ser, no logran esa conexión y digamos que esa finalidad en sus objetivos. Todo queda como a media luz y la idea es que puedan sacar toda su luz en todos los escenarios en los que puedan estar. Así es, entonces es primero invitar como a descubrir dónde está fallando mi luz, qué es eso lo que yo estoy desconectadito para prestarle atención y empezar a sanar ahí, ¿cierto? Porque todos tenemos unas memorias de infancia donde vienen muchos aprendizajes, unas memorias familiares, unas memorias culturales, ¿cierto? Que intervienen mucho en nuestro accionar, en nuestro decidir. Entonces, ¿qué es eso que está por allá en mi guardadito? Que no lo recuerdo, que no le he prestado atención, pero que me remarca mucho. Entonces, la idea siempre de la psicología y la espiritualidad es, venga, vamos allá a excavar como unos arqueólogos del alma, Investigadores. a buscar qué es esa partecita por allá que no está funcionando bien. Pero entonces la invitación ahora siempre es que sea desde el amor, ¿cierto? Antes fue como desde el reproche, desde el dolor, desde el sacrificio. Ahora es como, venga, trátese con amor, venga, mírese con amor. Venga, hay herramientas de amor que nos levantan, de la experiencia que sea,
Siempre el amor nos va a levantar. Así es. Por acá estoy viendo, Martica, que tenemos dos preguntas. Espérame. Listo, dale. ¿Qué otros maestros o impulsos al despertar hay aparte del dolor o las dificultades? Bueno, siempre todas las experiencias de la vida son maestros, ¿cierto? Nuestras familias son maestros, quienes nos acompañan en la vida son maestros. Todo esto que nos ayude a movernos como del lugar de comodidad son nuestros maestros. Todo lo que nos dice, hey, hey, inclusive a veces cuando nos tropezamos con algo, eso nos está llamando como, venga, usted está perdido del aquí y del ahora, está muy elevado de su realidad. Todas esas cositas que son esas luces que se prenden a llamarnos la atención son maestros. Me acuerdo, hay una canción de Martín Valverde que dice como, pues él está conversando y dice, es que Dios, ya no quiero mi esposa, es que ya me tiene como cansado. ¿Y cuántos años tiene? 40. Entonces dice Dios como, pues, no le hace por dos de 20 pero cámbiamela. Entonces, básicamente a veces queremos por la vida que las cosas se nos resuelvan o nos dejen de incomodar. Pero cuando la superamos, cuando logramos identificar y salir de la pataleta de por qué, a identificar para qué es que llegan estas situaciones, es que logramos identificar que no hace falta quedarnos en pataleta, sino más fácil y más prácticos podemos salir de ahí siendo conscientes y dejando de culpar o responsabilizando a otros por lo que sucede, sino revisando qué es lo que me mueve a mí ahí y de qué me debo hacer cargo. Entonces no necesariamente es que los maestros sean a través del dolor. El dolor puede darse cuando yo significo que lo que el otro está llegando a hacer me genera dolor o me hiere o me está atacando. Es mi forma de interpretar lo que sucede. Acá hay otra Martica. Ah, ¿ibas a decir algo más ahí? Sí, Sí. quiero decir que a veces también el maestro es la alegría, porque nosotros nos desconectamos mucho tiempo de la alegría y cuando llega un suceso que disfrutamos o nos gusta, también es como, ve, yo no disfrutaba hace tanto algo, ve, es que me di cuenta que yo disfruto, no sé, bailar, cantar, ay, yo nunca había hecho algo y lo Pintar. disfruté, ¿cierto? Entonces también el descubrir cosas nuevas, el permitirnos cosas nuevas, también nos ayudan a encontrar esos maestros de luz que nos impulsan a cosas mayores. Súper, me alegra mucho eso, porque básicamente nosotros no conectamos a veces que estamos aprendiendo cuando nos llegan experiencias positivas. Y es justamente cuando la mente se está flexibilizando, se está abriendo, se está adaptando a nuevas formas de comprender la realidad. Y eso es un aprendizaje gigante de vida. Sí, así es. Ese es el Súper. efecto de nuestro niño interior que nos recuerda como, venga, hay cosas para disfrutar y no le tiene que poner tanto adorno, no tiene que hacer un esfuerzo mayor para, es simplemente que se permita. Incluso a veces cuando una persona está tan conectada, por ejemplo, con la responsabilidad, el disfrute casi que no tiene lugar. Entonces cuando el disfrute llega hay que justificarlo. Es como, no, estoy acá haciendo esto porque no había quien más viniera, o cómo íbamos a dejar perder ese paseo porque tal persona no fue, pero no conectamos a veces con el merecimiento. Y son ese tipo de oportunidades las que permiten también, venga, no, es que usted también puede disfrutar. Y llegan a veces como a través de experiencias suavecitas, amorosas. Sí, así es. Martica, por acá hay una pregunta que dice, ¿cómo explicarle a alguien que no cree en Dios que puede ser espiritual sin creer en mi Dios? Bueno, la primera fe que hay que recuperar, Jessica, es la fe en nosotros mismos. Entonces, para uno empezar a ser espiritual, hay que ir dentro. Entonces, a quien no cree en Dios, primero dígale, vaya, conózcase, cree en usted. Cuando uno empieza a descubrir su luz y empieza a ir adentro de uno, siempre esa luz interna lo va a llevar a la luz divina de donde surgimos. Entonces no hay necesidad de hablarle directamente como tiene que creer en Dios, porque creer en O Dios en es una el mío. experiencia de vida, no es una imposición, no es un mandamiento, eso debe surgir a partir de la experiencia, ¿cierto? Yo no te puedo decir
como Jessica, venga, yo le doy una cátedra de cómo enamorarse. Usted solo entenderá cómo enamorarse cuando se enamora. Entonces es lo mismo con Dios. Yo no te puedo decir, venga, crea en Dios, sino que las experiencias te lleven a creer en Dios, a enamorarte de Él. Entonces la invitación primera es, venga, vaya usted mismo, venga, conózcase, saque su potencial, venga, saque eso bueno que hay en usted, porque lo bueno que hay en nosotros es el reflejo del Dios en nosotros, y eso después nos va a llevar al encuentro con Él. Así es, pero Martica, hay personas que se conectan tanto con encontrar lo bueno en ellas que creen que eso es lo máximo. Y a veces puede ser el caso de personas que sienten como que no hay necesidad de un Dios, sino que yo ya estoy haciendo bien las cosas. De acuerdo a lo que dices, pueden ser, me conozco, me encuentro mi luz, pero cómo generar esa conexión entre la propia luz y la luz divina. Bueno, el asunto es, cuando nosotros verdaderamente, Jessy, vamos hacia adentro de nosotros, empieza a pasar un efecto y es que primero se va a mostrar el ego, ¿cierto? Que es eso, yo puedo y yo soy solito. Pero ese ir Ujú. adentro va a ir mostrando que hay cosas que yo solito no puedo y nos va a desmontar esa falsa luz. Porque encontrar eso bueno en nosotros no es solamente esa capacidad que yo tengo de hacer el bien, sino de descubrirme cómo yo me voy queriendo y son esas cosas que yo no me quiero. Cuando yo empiezo a entender que hay mucha falta de amor en mí, es donde esa luz del amor hacia Dios empieza a surgir. Porque me Súper. lleva a entender que yo no estoy solo, o no estoy sola, pues, que hay algo más profundo que no sé nombrar y llamar. No sé si soy clara en Ujú. eso. Sí, cuéntanos si sienten claridad en lo que estamos compartiendo en este momento, cómo van, qué más preguntas tienen. Porque ahí hay que Sí, entender que el encuentro de la espiritualidad es un paso a paso. Sí, no es así como, es. ay no, hoy yo fui y me miré al espejo y amanecí amándome mucho, soy espiritual. O Por tengo ahí, mucha autoestima. sí, por ahí hay un meme de un Buda, de alguien que estaba, perdón, Sí. meditando y dice como, ay, encontré la iluminación, soy lo máximo. Es como, ah. No, es el asunto de vaya, conózcase despacio, con amor, vaya, reconociendo su luz y su sombra, porque lo que más nos cuesta es reconocer la sombra. Así Nosotros es, la decimos luz es más fácil. que es muy difícil decir nuestras cualidades y talentos, no, es más difícil decir nuestras oscuridades, por eso no nos gusta mostrarlas, ¿cierto? Entonces es como, no, vaya, acéptese con la luz y la oscuridad, vaya, entienda que hay una luz que te potencia, pero hay una oscuridad que necesitas volver luz, que necesitas iluminar, no que necesitas rechazar. Por mucho tiempo nos dijeron, la oscuridad hay que rechazarla, lo malo hay que Ujú. rechazarlo, no. La oscuridad hay que iluminarla. Entonces es como cuando uno abre el cuarto de San Alejo y tiene que recordar qué fue todo lo que echó allá. Así es. Y justamente implica Sí, valentía para acercarse a eso que de pronto ha dolido, ha molestado, que otros nombran y que a veces cuesta reconocer en sí mismo. Y es un trabajo de conciencia y de persistencia, porque justamente es como a través de las diferentes experiencias que vamos puliendo nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de comprender incluso los sucesos. Es como un paso a paso. Y esto que implica tratarnos con mucho cariño, es como la invitación, tratarnos con amor en medio de este proceso de aprendizaje y de evolución, porque es un paso a paso como tú dices. claro. Entonces voy a conectar algo que dice Luz Mary con algo que tú dices. Luz Mary nos Sí, dice que una buena manera es iniciar dándonos regalos pequeños y grandes, pero también es permitiéndonos ser valientes. ¿Cómo sabemos que no estamos siendo valientes cuando ponemos muchas excusas? ¿Cuándo somos valientes? Cuando a pesar de las excusas lo hacemos o nos arriesgamos. Ay, no, es ujú. que el psicólogo es muy caro, es que es muy lejos, O es que hay contarle otras mis cosas a prioridades, alguien. es que, ¿y quién me dice que no está más loca que yo? Puede que la psicóloga esté más loca, Sí. puede que la terapeuta espiritual también esté más loca, pero Porque tenemos nuestras propias cosas también trabajando. claro, tenemos luz y sombras que también estamos en ese proceso, pero en el efecto de crecer y trabajarnos es que sabemos cuán valioso es llegar acá.
no es que nos pusieran así como iluminadas para que iluminen a otros, sino como al ir entendiendo nuestras oscuridades, irlas iluminando, fue que fuimos entendiendo que vale la pena iluminarlas. Entonces, un pequeño gran regalo, como dice Luz Mary, es darnosles la oportunidad de conocernos y de ir sanándonos, que no es fácil, que es que hay cosas que duelen en el pasado que yo quise olvidar, pero vale la pena sanarlas, porque vamos a vivir mejor, más libres, con más permiso. Y no es que nadie nos tenga que dar permiso, es que nosotros no nos quitamos muchos permisos. Y la Ujú. justificación es una restricción muy grande. Así es. Es como el verso que traíamos al principio. A veces, digamos que esa búsqueda de excusas constantes para, digamos que, soportar todo lo que nos pasa, todo lo que hacemos o todo lo que omitimos hacer, es justamente lo que nos desconecta de nuestra propia evolución. Porque a veces como seres humanos quisiéramos estar anclados a una forma determinada de vivir la vida y cuando eso se mueve es como si movieran el queso. Hay un libro, un cuentico que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Martica lo conoce, ustedes lo Sí, conocen. Y es básicamente tantos movimientos del queso que tenemos en la vida, tantas cosas que creemos que son certeras o que ya están para siempre o que ya como están funcionan, que a veces no nos determinamos a ser creativos, a innovar, a permitirnos como la propia evolución en lo que estamos viviendo y terminamos como conformados. Básicamente con esto que queremos invitarlos a que puedan potenciarse, desarrollarse, pero a través de qué? De la escucha propia, de la identificación de quiénes son ustedes, quiénes los habitan y también de empezar a dejar el autorreproche. Más bien empezar con una mirada más compasiva hacia ustedes mismos, no de pensar como, ay, esto me tocó así, sino de cargo con conciencia de cómo puedo vivir mejor lo que quiero vivir. así es. Yo creo que para ir entrando como a la parte final, Martica, por acá hay una pregunta que podemos responder las dos, creo. Soy algo insegura de lo que voy a hacer. ¿Cómo me puedo ayudar? Bueno, Listo. ¿quieres tú primero? No, dale tú primero. Listo. Digamos que soy algo insegura, es como comienza la frase, ahí ya se pueden identificar varias cosas. Por ejemplo, una percepción autodestructiva, en el sentido de que posiblemente seas insegura ante algo y estés generalizando inseguridad ante todo. Es importante empezar a revisar en qué y con qué herramientas puedes resolverlo. ¿Cómo así? Digamos, por ejemplo, yo soy insegura para hablar en público. Bueno, ¿cómo puedo utilizar estrategias para pararme y hablar en público? ¿O qué puedo hacer antes? Me tomo una aromática, recuerdo bien técnicamente todo lo que voy a expresar, trato de ser consciente de divertirme, es decir, cómo converso conmigo, porque justamente a través del discurso que me voy repitiendo es que voy generando como esquemas y formas de direccionar mi comportamiento que cuando voy a la acción, justamente lo que encuentro es lo que como que de alguna manera predije de lo que iba a pasar. Entonces es importante revisar en qué crees que eres insegura y justamente qué acciones puedes tomar para empoderarte y dejar de repetir como la cadena de inseguridad, sino empezar a generar acciones que marquen un corte con ese concepto, ese preconcepto tuyo y puedas llegar a otras comprensiones. Ah, bueno, no creo que quedó completamente respondida. No hay nada más que decir. Bueno, acá dicen, ante todo la aceptación y dar gracias. Todo lo que nos llega es para evolución espiritual, personal y trascendente. Y acá hay un postulado que me gusta mucho y es a mayor conciencia, mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque a veces digamos que vamos entendiendo nuestro propio camino, pero también creemos que todos van a ese mismo ritmo. Entonces esperamos que nuestros familiares también anden a ese mismo ritmo de evolución, que ya, mejor dicho, yo abrí los ojos y ya todo es distinto. Es importante ser conscientes de que
la conciencia y el crecimiento tanto psicológico como espiritual implican también ser conscientes del proceso del otro, para poder ser amorosos y compasivos con ese otro también. No quiere decir eso que tengamos que cargar o ubicar ciertos lugares donde podamos ser de alguna manera abusados, no. Justamente es ser comprensivos con el proceso que también llevan los demás. Ajá. ¿Cómo lo ves, Martica? Ahí se conecta mucho el efecto de lo que nos pedía Dios de la misericordia. Ujú. La palabra misericordia no viene de hacer favores o de mirar al otro con qué pesar. La palabra misericordia parte de una palabra que es miseria, que a nosotros no nos gusta, y es de mirar nuestras miserias, es decir, nuestras oscuridades y debilidades, y a partir de ellas comprender las oscuridades del otro y entender que si yo he sufrido y me ha dolido, al otro también le sufre y le duele. Que si yo estoy en una conciencia, porque ya me estoy trabajando un poquito, entienda cuán duro fue llegar hasta donde estoy y comprenda y jalone o apoya al otro a que también puede llegar a una conciencia personal, no a la misma, ¿cierto? Porque no tenemos que llegar a la misma, pero que puede crecer en su conciencia a lo que necesita el otro. Desde ahí Así entonces la es. misericordia nos ayuda a mirar al otro que también como usted tiene oscuridades y luz y que van en un ritmo distinto, porque usted también necesita que, no, que otro lo jalone. Incluso eso también implica ser respetuosos, porque a veces el otro no se quiere mover, no Ah, está sí. interesado en evolucionar, no está interesado en hacerse cargo, y Y hay que amorosamente eso respetar. también hay que respetarlo, para no Sí. entrar en desgastes innecesarios que destruyan tu energía y que al mismo tiempo termines hasta incluso disgustado con el otro. Mejor dicho, el efecto es totalmente contrario a la intención que pudiste haber tenido. Así es. Eso, Jessica, desde la espiritualidad se llama la postura salvadora, donde queremos sacar a todo el mundo de la Acá oscuridad también, acá también. sin que el otro lo pida. El efecto de respeto es como listo, ore por el otro si el otro le da permiso, acompáñelo en su proceso si el otro le da permiso, del consejo si el otro lo quiere escuchar. A veces tendemos a ser muy invasivos y eso no es amoroso para ninguna de las dos partes, como lo dijiste, porque es muy desgastante. Sí, Sí, entonces es entender que esto es un paso a paso de la vida, que es un proceso que se va llevando con cada persona y con nosotros mismos, que hay cosas que podemos avanzar súper rápido y hay cosas que nos quedamos ahí y que hay que preguntar una y otra vez, que no, me imagino que a vos te ha pasado en terapia, sí, que a mí y a también me mí ha pasado, misma. claro, y no, y a mí me ha pasado también que es, ay, qué pena, es que le voy a preguntar lo mismo, no, es que vamos a hablar de lo mismo, no importa, porque No cuando importa. ya lo entiendes y lo avanzas, ya hablas de otra cosa. Entonces, es que para venir a lo mismo, no, uno no viene a lo mismo, ha aprendido una cosita más. Ah, que el tema es reiterativo, listo, esa es la parte que necesita sanar y crecer. Sí, incluso por ejemplo en el acompañamiento psicológico hay veces que nos demoramos, hay ocasiones que nos demoramos en un tema porque son como diferentes aristas de un mismo aprendizaje y es como ir como cogiendo, uno va echando como, a ver, como las diferentes herramientas que necesita para poderse ir a la acción o comprendió algo, se va, lo trabaja y luego vuelve con esa comprensión y otras preguntas a seguir evolucionando. Sí, por aquí pregunta Claudia que si la postura salvadora es del ego, total, porque es como yo me siento más que el otro y siento que debo sacarlo de ahí, no es nada misericordioso. Y es muy triste porque creo que desde esa postura salvadora lo que menos quisiera el que la está teniendo es pensar que sabe o que tiene más capacidad que el otro. Sí, Básicamente lo que está queriendo es impulsarlo, pero justamente es a través, digamos que la posición salvadora conecta también con el pesar del que hablábamos ahorita, y el pesar en una forma más amplia significa incapacitar al otro porque lo vemos incapaz de resolver. Entonces es importante empezar a revisar cuando alguien nos dé pesar o cuando queramos salvar a alguien, si realmente es oportuno intervenir y cómo intervenir y hasta qué punto intervenir. claro, porque otro asunto ya es que da la postura salvadora, es que si yo soy el que estoy en esa postura, yo me cargo totalmente.
me cargo del proceso del otro y siento que tengo que hacer lo que sea para resolverlo, entonces le quito al otro la responsabilidad y empiezo a enfermarme, empiezo a estresarme, empiezo a angustiarme. Por eso entonces hay un dicho muy coloquial, muy paisa, no sé si otros de otra región que están por ahí invitados lo sepan, que es el que se mete de redentor sale crucificado, ¿cierto? Sí. Porque el redentor, el salvador, cargó con todos nuestros pecados y no le fue nadita bien, aunque después pues Sí. resucitó, pero el problema es que nosotros no resucitamos como él. Entonces es mejor acompañar el proceso, ser compañero de camino que ser salvador. Sí, esto implica cuidado y digamos que cierta estrategia consciente para saber cuándo es oportuno y cuándo no. Uno a veces se puede derretir por querer hacer cosas por otro, pero si el otro no está en esa disposición, justamente cualquier esfuerzo será inválido, cualquier esfuerzo será desperdiciado. Mientras que hay otras oportunidades en las que puedes acompañar, servir, participar del desarrollo de otros, pero incluso a veces con tus silencios. Es, es, es paradójico, porque no todo está desde el hacer o el nombrar o el manifestar, sino también desde el empoderar, el responsabilizar, el respetar. ¿Sí? Que es el saber estar ahí, que es un poquito complicado, pero que es posible. Así es, esa sí fue la cereza del pastel, Martica. Bueno, yo creo que vamos entrando a la parte de cierre. Básicamente, queremos con esta invitación que ustedes puedan ver la interrelación de estas disciplinas, de estas esferas tan importantes como la espiritual, como la psicológica, que pueden aportar a su desarrollo. Tienen a esta gran maestra acá como Martica, que es una persona muy especial, muy profesional en su trabajo, muy amorosa y a la vez muy objetiva en lo que hace. Y también me dispongo para lo que puedan necesitar y los puedo acompañar con todo el amor y también con todo mi conocimiento. Sí, así es. Con todo el amor de verdad que creo que hacemos esta labor. Yo la hago desde todo el alma y todo el corazón. Por eso entonces el querer acompañar, para los que no saben, en ese proceso de pandemia que no nos podemos ver tanto, montamos las meditaciones y oraciones a YouTube a través de la página de Arte Santa del Alma. Igual acá desde el acompañamiento también virtual, a través también del acompañamiento personal. Entonces desde ahí podemos crecer y de verdad que es con mucho amor. Nosotros somos un grupo de personas que estamos en disposición de ayudarles y acompañarles y también obviamente estamos en crecimiento. Así es. Bueno, muchas gracias. Martica, acabo de escribir tu Instagram, Artesanta del Alma, Así es, gracias. que me estaban preguntando por acá. Gracias a ustedes por el compartir, por acompañarnos. Esperamos que se lo hayan disfrutado con todo el amor. Ya saben que estamos para servirles y bueno, hasta una próxima. Cuídense Claro que mucho. sí. Yo creo, Jessica, que es bueno si algún día ellos, si quieren un tema que queramos que conversemos, sería bueno también que nos lo propongan y bueno, Así ahí es, hacemos. que nos escriban, que esta sea la primera de muchas. Así es. Un Muchísimas abrazo. gracias, Jessy, por invitarme y Cuídense gracias a mucho. todos por escucharnos. Con todo el amor, Martica, gracias a ti también por haber aceptado mi invitación. Un honor. Gracias. Cuídense mucho. Bueno, Chaito. igualmente, chaito.